Gonzalo Escudero Manzano. ¿Tienes la presentación puesta? Sí. Licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, máster en Estudios Medievales por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia y Arqueología por la Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación trata sobre la formación, la expansión y la implantación de la autoridad del poder austroleonés, con especial atención al papel desempeñado por los representantes de las comunidades locales. Ha realizado varias estancias de investigación pre- y postdoctoral en la Universidad Nova de Lisboa y actualmente es contratado postdoctoral Margarita Salas, encontrándose de estancia de investigación en la Universidad de Salamanca y formando parte del proyecto de investigación, los escenarios de las micropolíticas, que es otra de las patas de este proyecto coordinado que tenemos. Y la comunicación con la que nos vamos a cerrar la tarde de hoy es el empleo de los centros eclesiásticos como estrategia de cambio de escala y de movilidad social en el noroeste hispánico alto medieval. Pues muchas gracias por la presentación, Marga. Antes de comenzar, agradecer también al profesor Quirós haberme ofrecido la oportunidad de estar aquí con vosotros, y también al profesor Martín Viso por hace un par de años ya haberme ofrecido participar en el proyecto de SMICRO. Dicho esto, pues comienzo con la presentación. Desde el último tercio del siglo XX, la atención científica acerca de los centros eclesiásticos se ha dirigido hacia tres líneas de investigación. Desde la publicación del célebre estudio de José Ángel García de Cortázar acerca del dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla en 1969, se desarrolló una fuerte tendencia sobre la reconstrucción del patrimonio de algunas instituciones eclesiásticas. Podemos destacar, en este sentido, los trabajos de Salustiano Moreta sobre San Pedro de Cardeña, de Mercedes Durañ sobre San Pedro de Montes, de José María Mínguez sobre Sahagún o de María José Corbajo sobre Abellar. Por otro lado, el abandono definitivo de las teorías sobre la despoblación y repoblación de las zonas baldías permitió el desarrollo de una línea que remarcaba el rol espiritual y social de estos elementos en la ordenación social de las sociedades campesinas. Esta línea ha contado con los aportes de Lida García, Dolores Mariño, Carmen Rodríguez, Iñaki Martín Viso o Mariel Pérez. Finalmente, pese a esta renovación científica, la historiografía positivista ha continuado indagando acerca de los orígenes altomedievales de algunos de estos centros eclesiásticos. En este sentido, podemos nombrar a Antonio Linaje, Carmen Pallares, Manuel Carriedo, José Freire o Juan Antonio Testón, trabajos igual de útiles para conocer el pasado de estas instituciones. Esta tendencia, que ya podríamos etiquetar como clásica, debido al largo recorrido con el que cuenta, ha mudado en los últimos años y desde hace poco más de un lustro se han comenzado a explorar otras líneas. Por ejemplo, el estamento socio-religioso de los impulsores de estas instituciones o la motivación que empujaba a invertir parte del patrimonio personal o familiar en su financiación. Como vemos, los autores, casi todos, son muy bien conocidos por la audiencia de esta sala. Estas nuevas visiones han permitido el desarrollo de nuevas temáticas, todavía en un estado incipiente. Una de ellas es la utilización premeditada de estos elementos como plataformas de movilidad social. Con mi aportación, pretendo sumarme a esta tendencia y así rastrear aquellos momentos en los que algunos individuos persiguieron de forma voluntaria servirse de una institución eclesiástica para procurar, con una intencionalidad manifiesta, vincularse a estructuras sociopolíticas supralocales, conservar su influencia local o transmitirla a otros miembros de su familia. Para ello, utilizaremos varias escalas de análisis. En primer lugar, grandes magnates vinculados a los marcos áulicos. En segundo lugar, el desarrollo institucional del Reino de Oviedo. En tercer lugar, un espacio periférico donde la autoridad central apenas era perceptible. Y por último, una escala local integrada en el Reino de Asturias, pero lejana a su influencia. Comenzaremos con la primera escala, los grandes magnates. Durante la segunda mitad del siglo X, la alta competitividad para alcanzar mayores cuotas de influencia política y por incrementar su masa patrimonial condujo a las parentelas aristocráticas que componían el Reino de León a respaldar a los distintos candidatos que aspiraban a gobernar. Su anhelo era conseguir recompensas en retribución de los servicios prestados. Una muestra de esta ambición parece aflorar en algunos documentos. Así, por ejemplo, una donación realizada por Sancho I por cada año de fidelidad u otra de Ordoño IV en agradecimiento por el apoyo obtenido en la victoria sobre sus enemigos, es decir, sobre los opositores a su gobierno. Si bien esta estrategia ha sido profundamente estudiada, otras apuestas han suscitado menor interés. Entre ellas, podemos destacar el rol que los centros eclesiásticos jugaron en este proceso y cómo sirvieron para captar la atención de los reyes. Atendamos, pues, a los principales destinatarios de las donaciones regias en Galicia. Como podemos ver en el gráfico,
la fundación del monasterio de Celanova en el primer tercio de la centuria acabó con el monopolio ejercido hasta entonces por Santiago de Compostela. Los promotores de Celanova, los Gutiérrez, quebraron así el statu quo y desplazaron a los Menéndez, cuyos miembros habían monopolizado la sede compostelana desde su creación a principios del siglo IX. ¿Cuál fue la respuesta de los Menéndez? Reaccionar con la misma maniobra. Si los Gutiérrez habían apostado por la construcción de su propio centro eclesiástico para competir con los obispos jacobeos, los Menéndez reaccionaron fundando un monasterio, sobrado de los monjes, para competir con los Gutiérrez. Así pues, vemos en el gráfico que su apuesta resultó acertada, pues en apenas unas décadas consiguieron reconducir la situación y reequilibrar fugazmente la inestabilidad ocasionada por los Gutiérrez. El alto estatus de los miembros de estas parentelas y su capacidad económica genera una distorsión histórica, pues visibiliza cómo funcionaba una entidad política consolidada que había alcanzado un alto grado de complejidad institucional. Además, los promotores de estos centros operaban en una escala supralocal, pues pertenecían a dos de las principales familias magnaticias del Reino de León, emparentadas, además, con la monarquía. Ahora bien, puesto que las micropolíticas son difícilmente reconocibles a través de la mirada de los poderes centrales, para poder analizarlas debemos alejarnos de los contextos de complejidad política. Para ello, nos desplazaremos al periodo formativo del Reino de Asturias. A pesar de que el colapso visigodo tuvo una especial repercusión en las sedes episcopales por ser las estructuras políticas en las que se sustentaba la autoridad de la monarquía, su impacto en la escala local parece que fue más superficial. Como sucede en cualquier sociedad con inquietudes espirituales, seguramente los ritos cotidianos continuaron sin mayores perturbaciones. Una evidencia de ello son los testimonios acerca de clérigos locales que ejercieron sus prácticas religiosas al margen de unas estructuras centrales inexistentes. Es lógico admitir que para el desarrollo de sus funciones debieron de contar con templos en los cuales profesar su ministerio. La mención a monasterios, iglesias, basílicas, dormitorios, atrios o aulas en las fuentes documentales corrobora la existencia de estas infraestructuras. Como esta diversidad terminológica todavía carece de un consenso historiográfico acerca de la particularidad de cada edificio, y puesto que el objetivo de mi trabajo no es contribuir en este debate, homogeneizaré estas clasificaciones como centros religiosos. Con ello, pretendo subrayar tanto el lugar físico donde se celebraban las ceremonias eclesiásticas como su papel a la hora de articular diferentes relaciones sociales y de atraer y concentrar propiedades fundiarias. Nos centraremos, pues, en la expansión de la autoridad obetense sobre los centros locales. Una de las primeras evidencias escritas acerca de la instauración de un centro eclesiástico es el monasterio de Valpuesta. En este testimonio, el obispo Juan narra en primera persona los orígenes del monasterio. Dice Juan: yo, el obispo Juan, vine al lugar que dicen Valpuesta y vine a la desierta iglesia llamada de Santa María Virgen, y la hice situar bajo el régimen de don Alfonso, príncipe de Oviedo, y construí y confirmé en esta misma iglesia, en este mismo lugar, e hice ahí presuras con mis gasalianes que convivían conmigo. Hace ya muchos años, Lucien Barreu Diego y Antonio Florino Cumbraño señalaron partes interpoladas en este documento, aunque admitieron una verdad de fondo. Gonzalo Martínez Díez fue más contundente y descartó el contenido en su totalidad. Sin embargo, su juicio ha sido desacreditado recientemente por Julio Escalona y en la actualidad se reconoce parte de la utilidad del texto. Por tanto, si aceptamos la certeza del relato, el obispo Juan narra en primera persona que se dirige a Valpuesta, donde encontró su iglesia abandonada y patrocinó su reconstrucción bajo la autoridad de Alfonso II. Visto así, podría entenderse que el obispo estaba actuando por una encomendación del monarca, es decir, que un delegado regio estaría dirigiendo una iniciativa auspiciada directamente por el poder central. Sin embargo, aunque Juan era obispo cuando redactó los orígenes del monasterio, esto no implica que ella ostentase este cargo al momento que los acontecimientos narrados tuvieran lugar. Veremos más ejemplos que parecen confirmar esta hipótesis. Un segundo ejemplo es el del obispo Gladila. Al igual que el documento anterior, la autenticidad de esta escritura también fue desacreditada, pero tras un minucioso análisis de Javier Fernández Conde y de Jesús Fernández, actualmente se admite parte de su contenido. Así, al omitir las posibles interpolaciones, sabemos que Gladila había sido ordenado sacerdote y fundó junto a su madre, Marco Nidia, una iglesia en Perlín, en Trubia, a 15 kilómetros de Oviedo, en un área donde su grupo familiar poseía abundantes propiedades. Posteriormente, señala que en tiempos pasados, de los cuales nos ofrece una datación aproximada, bajo el reinado del religiosísimo príncipe Alfonso, es decir, Alfonso II, el resto de presbíteros, diáconos y frailes le eligieron abad. Finalmente, Ramiro II lo nombró obispo. Por tanto,
Si nos ceñimos a su testimonio, en el momento de redacción de la escritura era obispo, aunque sabemos que antes fue sacerdote y abad, y solo alcanzó el episcopado con posterioridad, cuando fue designado para este cargo por Ramiro I. Un testimonio prácticamente idéntico es el de Cixila, quien dirigió, junto a su padre, Recafredo, la presura de Río Seco, cerca de León, donde construyeron el monasterio de Abellar. Dice el documento que residiendo en el monasterio de los santos Cosme y Damián, es decir, Cixila y su padre, nosotros fuimos allí porque hacía tiempo que había sido tomado Río Seco, junto a varios otros que después reclamaban todo para ellos mismos. Es decir, este documento además está inserto en un pleito debido a la fundación del monasterio. El documento también parece tener ciertas interpolaciones, aunque bajo el juicio del editor del texto no influirían en el relato fundacional. Nuevamente contamos con un documento redactado en un tiempo en el que Cixila ya era obispo. Afortunadamente, contamos con otras fuentes que complementan esta información. En el documento en el que Alfonso III sancionó la iniciativa sobre Abellar, se refiere a Cixila como presbítero. Es decir, nos encontramos otra vez con un individuo de origen local que alcanzó el episcopado después de una iniciativa eclesiástica privada que posteriormente contó con la sanción de la autoridad regia. El último ejemplo del que nos vamos a servir es el de Genadio. Según Genadio, narra, indigno obispo, pobre en méritos y abundante en delitos, mientras aún vivía bajo mi padre apostólico y abad Arandíscolo en el monasterio de Ageo, me complació dedicarme a la vida eremita con 12 frailes. Y con la bendición del sobredicho anciano, me dirigí hacia San Pedro, en el desierto, pues sobre dicho lugar estaba reducido por la antigüedad casi al olvido, cubierto por las zarzas y densos bosques, bajo grandes árboles de inmensa sombra antigua, y lo restauré con la ayuda del Señor y de los frailes. Un segundo documento señala que, después de la iniciativa en el monasterio de Montes, Alfonso III le nombró obispo. Esta información está contrastada por el epígrafe del propio monasterio. En él, Genadio aparece como presbítero en el momento que restauró el templo y como obispo en el momento de la consagración. Como vemos, estas 4 iniciativas comparten varios rasgos. En primer lugar, fueron liderazgos locales autónomos a la autoridad regia. Solo con posterioridad fueron integrados en los marcos políticos de la monarquía a través del nombramiento episcopal de sus promotores. El documento de Abellar resulta muy interesante en este sentido al mencionar que la sanción se produjo a través de la iuso regis, una fórmula jurídica que, de acuerdo con José María Mínguez, revela la aceptación por parte de la autoridad central de una realidad preexistente. Es decir, el acceso al episcopado no era una delegación expresa del monarca para el ejercicio de un dominio en su nombre, sino consecuencia de las iniciativas espontáneas desarrolladas con anterioridad. En segundo lugar, y como consecuencia, la alusión al reinado del religiosísimo príncipe Alfonso no indicaría un mandato expreso del monarca, sino la contextualización cronológica de cuanto los hechos narrados tuvieron lugar. En tercer lugar, no fueron actividades individuales, sino que estos individuos fueron líderes de un grupo. Juan dirigió a sus gasalianes en la presura de Valpuesta. Gladila fue elegida abad por los presbíteros, diáconos y frailes que componían la comunidad monástica de Perlín. Cixila contó con socios y frailes en la construcción de Abellar y Genadio rectificó Montes con 12 frailes. No obstante, conviene subrayar que no conocemos el nombre de ninguno de los que acompañaron a Juan, Gladila, Cixila ni Genadio. Como vemos, simultáneamente a la generación de una complejidad en el norte hispánico alto medieval, asistimos a los primeros indicios acerca de un cambio de escala social. Como depositarios de la autoridad central, los promotores de estos templos comenzaron a operar dentro de las estructuras políticas de la monarquía. Los obispos, además, adquirieron un papel trascendental como intermediarios de las sociedades locales, pues eran los encargados de oficializar las iniciativas religiosas a través de la consagración y, por tanto, de la validación de los templos. Esta intervención episcopal en los centros eclesiásticos locales ha sido visto en innumerables ocasiones como una intromisión colonialista conforme el poder asturiano expandía su área de dominación. En esos trabajos se dibujaba una sociedad de rurales sin personalidad que aceptaban mansamente la imposición de la autoridad central. En ellos, la agencia campesina era irrelevante, cuando no inexistente. Sin embargo, algunos ejemplos ilustran una imagen opuesta. Un documento del tumbo de Celanova menciona cómo los fundadores de San Pedro de la Aroa, en Orense, condujeron al obispo Asur para que consagrase la iglesia. De igual forma, el fraile Gión narra que después de construir la iglesia de San Martín de Aldoar, en Oporto, acudió por propia voluntad ante el obispo Gundesindo para que la consagrase.
También los propietarios de San Miguel de Namo, en León, encabezados por el presbítero Fernando, llamaron al obispo Pelayo de León para que la consagrase. El presbítero Gundesindo de Tabuasas, cerca de Braga, invitó al obispo Pedro para que consagrase su iglesia. Los vecinos de Robales de Campos, en Valladolid, acudieron ante el obispo Pelayo y éste fue a la localidad a consagrar la iglesia de Santa María. Un último ejemplo, para no aburrir necesariamente, los feligreses de Cedofeita, en Oporto, que invitaron al obispo Pedro para que consagrase la iglesia de San Martín. Como vemos, estos documentos refieren que eran los mismos fundadores quienes acudían voluntariamente ante los obispos para que consagrase sus templos. Llegados a este punto, es preciso intentar averiguar la motivación que empujaba a los propietarios de estos edificios para consolidar su oficialización. En algunos documentos pueden rastrearse trazas que explican esta cuestión. Por ejemplo, el primer documento del Tumbo de Lorenzana, que narra los orígenes de este templo. Según el texto, Osorio Gutiérrez acudió ante una curia episcopal para obtener la aprobación de la construcción del monasterio. José Freire calculó que este acontecimiento tuvo lugar antes del año 947. Esta fecha coincide con la obtención de la intitulación condal por parte de Osorio Gutiérrez, datada, según los cálculos de José Miguel Andrade, entre 936 y 941. A partir de entonces, encontramos a Osorio Gutiérrez integrado entre los magnates áulicos e interviniendo en pleitos como representante regio. Además, la conservación de una cruz asturiana en el altar del monasterio parece constituir un indicio de la aprobación final de esta iniciativa por parte de la autoridad central. ¿Quiere esto decir que, al igual que la dignidad episcopal adquirida por Juan Gladila, Cixila y Genadio, la fundación de un monasterio permitió a Osorio cosechar una promoción y un cambio de escala local? Lejos de parecer una casualidad, contamos con un testimonio similar. El documento fundacional de San Adrián de Boñar relata que en el año 916 Gisbado y su mujer Leuviva acudieron ante los obispos Genadio, Atila y Cixila para que consagrasen el templo. Esta consagración les fue denegada, pero lejos de darse por vencidos, Gisbado y Leuviva acudieron unos años más tarde ante Alfonso IV y ante sus próceres. El epígrafo fundacional de Boñar fecha la consagración el 12 de octubre del año 920, es decir, esta demanda fue favorable y se materializó en apenas unos meses. En este punto, debo hacer una pequeña pausa para agradecer a Raquel Ibáñez González, archivera de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por haberme ayudado y proporcionado la copia digital de la fotografía del epígrafe, que realizó Manuel Gómez Moreno hace casi 100 años. Tengo que añadir, además, que los fondos de Gómez Moreno se han reinventariado y que esta fotografía no contaba con la asignatura nueva, por lo que añade mayor profesionalidad a esta trabajadora de la biblioteca. Bueno, volvamos a la presentación. En la siguiente donación de Gisbado aparece como conde, y a partir de entonces le encontramos actuando como delegado de la monarquía, por ejemplo, en un pleito que se celebró en Pardomino, a 10 kilómetros de Boñar. En este mismo lugar aparece un tal Garbisio Gisbádiz, quizás, por el patronímico, su hijo, por lo que, de ser así, habría conseguido transmitir la dignidad condal a sus descendientes. Además, si nos fijamos nuevamente en el documento, cuando Gisbado y Leuviva narran su primera tentativa de contar con la oficialización episcopal, dicen que consultamos a los obispos que ya habían partido hacia el Señor, es decir, que ya habían muerto, Genadio y Atila, y al aún vivo Cixila, la consagración del monasterio, bla, 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 bla. Esta narración presentista confirma que cuando los obispos anteriores, Juan, Gladila, todos estos, narran sus iniciativas, lo hacen desde una visión actualizada de los acontecimientos, no desde la realidad contemporánea del pasado que están narrando. Como vemos, la fundación de un centro eclesiástico era una forma de vincularse a las estructuras políticas de la monarquía, de romper con la barrera local y, de esta forma, de adquirir una movilidad social. Sin embargo, ¿qué ocurría en aquellos territorios donde la influencia de la autoridad central apenas era perceptible y, por tanto, la ausencia de su mediación obstaculizaba un cambio de escala? Para responder a esta pregunta, centraremos nuestra atención en el actual Portugal, un espacio periférico que, tras los ataques de Almanzor, quedó desconectado de los circuitos de poder leoneses. De hecho, algunos documentos aluden a la confusión generada cuando vinieron las gentes de los ismaelitas, es decir, los musulmanes, a la sede conimbricense, llegaron para devastar la patria hasta la ciudad del Duero, devastaron ciudades y fortalezas por el imperio de la espada, bajo el régimen de estas gentes, devastaron todos estos lugares. En este contexto de inestabilidad, el espacio situado al norte del río Mondego se constituyó, parafraseando a Cyril Hayet, como un protectorado musulmán,
en el que algunos individuos aprovecharon la nueva coyuntura para negociar con la autoridad cordobesa y mantener su poder. Tal fue el caso de Froilán González. La afiliación de este individuo la conocemos por una donación que realizó al monasterio de Vacarisa. En ella indica que era hijo de Gonzalo Muñoz, es decir, pertenecía a una familia de las principales aristocracias locales, descendiente de Hermenegildo Gutiérrez y, por tanto, emparentado con la monarquía leonesa. Su relación política y familiar con los reyes no le impidió aliarse con los musulmanes y atacó con ellos San Andrés de Sever, en la ribera del Bouga. Entretanto, el diácono Sandino, que había recibido este mismo monasterio de manos de sus propios fundadores, con la condición de no cederlo a terceros, realizó una profiliación con Froilán González, ofreciendo este centro como garantía del pacto. No es fácil conocer qué motivó a Sandino a romper el convenio al que había accedido cuando recibió San Andrés de Sever. Quizás no habría que descartar que sufriese alguna clase de presión por parte de los agresores, o que fuese una forma de negociar con ellos. Con todo, no se trataba del único monasterio del que disponía este individuo, pues también era propietario de San Pedro de Rocas, fundado junto a sus hermanos Godino y el presbítero Godesteo, y que donaron previamente al monasterio de Vacarisa para que su sobrino y su nieto siguiese la carrera eclesiástica en esa institución. Por tanto, pudiese ser que Sandino emplease dos centros con dos intenciones diferentes. Uno, gestionado en nombre de otros para salvaguardar sus intereses personales. Otro, de propiedad familiar, para asegurar a su parentela un bienestar social. La estrategia de reservar un centro religioso para que un miembro de la familia accediese al sacerdocio fue una práctica muy difundida. En ocasiones contamos con testimonios más explícitos. Así, Justa y sus hijos, el presbítero Laudano y Andrés, reservaron la iglesia de Santiago de Souselas en Coimbra para que sus nietos o sus sobrinos pudiesen dedicarse al orden eclesiástico. De igual forma, el presbítero Pedro asignó en su testamento las iglesias de San Cucufate y San Cristóforo en el arrabal de Coimbra a su sobrino Alfonso, por si quisiera incorporarse al grado sacerdotal. De hecho, este mismo documento indica que Alfonso no siguió el grado sacerdotal, secundum nec fecit, así que perdió estas iglesias y fueron destinadas al monasterio de Lorbao. Igualmente, podemos constatar otros vestigios de iglesias que se transmitieron dentro de la misma parentela y que seguramente respondería a esta aspiración de procurar una diferenciación social en ambientes locales. Una escritura proveniente del tumbo de Celanova relata la construcción de varias iglesias en la ribera del Miño por el abad senior. De acuerdo con los editores del texto, el documento está compuesto por tres elementos: una narración sobre los orígenes de estos templos, un acto religioso desprovisto de aparato jurídico y un pacto monástico acompañado de una donación. En este relato, Santa María de Barreto parece haber ejercido alguna clase de primacía sobre el resto de las iglesias, tal vez, como ocurre con San Pelayo de Rocas, por tratarse de un centro vinculado a la familia promotora y concebido desde su fundación para servir de trampolín social. Esta posibilidad cobra sentido cuando vemos que una vez que falleció Señor, fue sucedido por sus sobrinos, Bellarifonso I y Astulfo después, quienes también heredaron la dignidad abacial de su tío. Mayor complejidad ofrece el ejemplo de San Vicente de Fístoles, no solo en la enmarañada red que se tejió en torno a este centro, sino también por la transmisión del documento que narra el pasado más remoto del monasterio. Como consecuencia de la desamortización del siglo XIX, este diploma fue sustraído y su contenido solo era conocido por referencias indirectas. Esto condicionó una interpretación descontextualizada e incoherente, por lo que la solución más sencilla fue catalogar el contenido como una falsificación. Sin embargo, el hallazgo del diploma en Rusia a principios de la década de 1980 permitió nuevas vías de exploración. Hago de nuevo un paréntesis para agradecer a Arantxa Ayala, técnico archivera del Archivo Histórico Provincial de Cantabria, por su ayuda a la hora de tramitarme una copia digital del documento. Gracias a contar con la copia original del diploma, en la actualidad se tiene por tres textos diferentes que fueron homogenizados en un único pergamino, con algunos errores de copia y con posibles interpolaciones que no deberían afectar a la autenticidad de los acontecimientos descritos. Partiendo de esta base, el texto inferior izquierdo contiene la donación que el abad Sisnando y la devota Gudvigia realizaron al monasterio de Fístoles, aparentemente fundado por ellos. Esta actividad fue confirmada por el obispo Quintila y por su hermana, Sabilda, quienes unos años más tarde dotaron a Fístoles y a su sobrina, la devota Gogina, con varios monasterios y propiedades en la desembocadura del río Pas. Este es el texto inferior derecho.
La parte más amplia del documento, vemos que ocupa la mitad del pergamino, es una concesión realizada por el conde Gundesindo. Repite las mismas propiedades otorgadas por Sisnando y Gudvigia y por Quintila y Sabilda y las incrementa con muchas más, tanto en la misma zona como en el espacio más alejado, como la Trasmiera o Burgos. Por tanto, parece constituir un añadido posterior con un doble objetivo. Por un lado, aumentar el dominio monástico y extender su área de influencia al otro lado de la cordillera cantábrica. Por otro, dotar a Fístoles de un pasado prestigioso al vincularlo con un conde. De hecho, si atendemos a la estructura del pergamino, parece haberse confeccionado para dotar de mayor protagonismo al texto del conde Gundesindo, en detrimento de las donaciones de Sisnando y de Gudvigia y de Sabildo y de Quintila. Esta es la donación del obispo Gundesindo. Sea como fuese, no parece que Gundesindo hubiese tenido una implicación personal en el monasterio, ni lazos familiares con el resto de los otorgantes, por lo que vamos a prescindir de su testamento. Por otra parte, hay un tercer elemento que pasa desapercibido. En el extremo inferior derecho hay una pequeña anotación. Perdonen la calidad de la imagen, pero pese al gran trabajo desempeñado por los profesionales del Archivo Histórico de Cantabria, pues la resolución tiene sus límites. El amanuense encargado de copiar los textos originales reconoce haber cometido errores de lectura. No me juzguéis porque no pude hacerlo mejor, dice en esta pequeña nota. No obstante, estos errores ya habían sido evidenciados por los numerosos filólogos que estudiaron el texto antes de conocerse la confesión del copista. Esto nos lleva a preguntarnos si la devota Gudvigia y la devota Gogina sean la misma mujer. Siempre y cuando asumamos que nuestro torpe o poco esforzado amanuense cometió errores en una parte del texto, tal vez Gudvigia y Gogina puedan ser la misma persona. De ser así, esta mujer se convierte en el centro de la acción, porque por un lado participó en la fundación de Fístoles con su hermano, el abad Sisnando, y más tarde recibió de sus tíos, el obispo Quintila y Sabilda, varias propiedades en la desembocadura del río Pas. Por tanto, en síntesis, el monasterio podría estar articulando un complejo entramado social. Seguramente el papel de la devota Gudvigia o Gogina, si es la misma persona, en esta madeja sería, como en los casos que hemos analizado con anterioridad, su entrada en el orden sacerdotal para concentrar y gestionar el patrimonio familiar. Por tanto, a lo largo de esta intervención hemos recorrido varias escalas sociopolíticas diferentes. Hemos comenzado, de forma superficial y rápida, por las más altas esferas, por Rosendo Gutiérrez y por Sisnando Menéndez, dos individuos pertenecientes a dos de las principales parenteras magnaticias del Reino de León, emparentados directamente por la monarquía, rivales entre sí y fundadores, respectivamente, del monasterio de Celanova y del desobrado de los monjes, como una fórmula para atraer donaciones regias y acumular mayores lotes patrimoniales. En un segundo plano estaban aquellos, Juan, Gladila, Cixilo, Genadio, que, sin estar vinculados con los círculos áulicos, tuvieron la capacidad material suficiente como para dirigir la construcción de un centro eclesiástico. Esto se tradujo en un cambio de escala al ser confirmada su actividad por los reyes e incorporarse sus promotores a las estructuras de la autoridad central en calidad de obispos. Esta misma estrategia parece haber sido emulada en un escenario de mayor complejidad política por otras aristocracias locales, como Osorio Gutiérrez o como Gisbado y Leuviva, con la diferencia que fueron ellos quienes acudieron ante la autoridad central, y no al revés, para validar su iniciativa. Finalmente, contamos con un espacio periférico donde el poder leonés y cordobés era difuso y estaba mediatizado por representantes locales. En este ambiente de inestabilidad política, individuos como Fruela González o como el diácono Sandino se habrían adaptado al nuevo contexto con el objetivo de conservar su estatus y sus intereses personales. Visto todo esto, podemos afirmar que los centros religiosos no solo sirvieron como plataformas de movilidad social, sino también como elementos para asegurar el porvenir de algún pariente y conseguir así la perduración, al menos a corto plazo, del rango conseguido durante varias generaciones. En este sentido, contamos con ejemplos más diseminados en el tiempo y en el espacio, desde las apuestas en Fístoles a principios del siglo IX a las del entorno conimbricense en el siglo XI. En muchas ocasiones, no solo se traspasaba el edificio, sino también la dignidad eclesiástica, de tal forma que hubo ocasiones en las que algunos obispos consiguieron, como señaló Igor Santos, dinastizar el título episcopal en el seno de su familia. Asimismo, los casos analizados sirven para reflexionar acerca de las micropolíticas. De las diversas formas en que se define este concepto, yo me ceñiré a lo ofrecido por la filosofía postestructuralista.
es decir, a las prácticas y a los acuerdos consuetudinarios determinados por un contexto local que, sin estar desconectado de los marcos globales, ocasionaron una segmentación en el seno de estas sociedades. En este sentido, la aquiescencia de los compañeros de Juan, Gladila, Cixile y Genadio, simbolizada en el pacto abacial, no hizo sino reforzar la desigualdad social previa. La prueba más evidente es que mientras estos individuos alcanzaron el más alto grado eclesiástico, se vincularon a una escala política superior y ejercieron un rol imprescindible al garantizar el ordenamiento sacerdotal y la administración sacramental en ámbitos locales, no conocemos el nombre de ninguno de los gasalianes, ni de los soquis, ni de los fratres que les acompañaron. Por otro lado, el interés mostrado por parte de los promotores de Santiago de Toldaos, de San Román de Mao, de San Martín de Llana, de San Martín de Ran, para que sus fundaciones tuviesen la sanción episcopal, certifica que el carácter local de estas iniciativas no significaba que estuviesen aisladas de las fórmulas oficiales ni desligadas de los canales oficiales. No obstante, al contrario que Osorio Gutiérrez, Gisbado y Liu Viva o el diácono Sandino, la aspiración de estos individuos no era vincularse a circuitos de poder supralocal, aunque no por ello debamos relacionarlo con una menor ambición. En este sentido, conviene recordar la reflexión de Manuel Leroy-Ladurie en su célebre estudio sobre Muntayú. Más vale dominar en la aldea que servir de subalterno en una ciudad o en un pueblo importante. O, si lo extrapolamos a nuestro objeto de estudio, vale más dominar en una iglesia local que servir de subalterno en una sede episcopal o en un gran monasterio. Por tanto, el poder ejercido por estos individuos lejos de los ámbitos áulicos no debe ser subestimado. Antes de terminar, no me queda sino advertir que, debido a las prácticas archivísticas de las instituciones eclesiásticas, los casos expuestos visibilizan solo una porción de las complejas maniobras sociales que existían en la Alta Edad Media. La documentación escrita acerca de los orígenes de algunas iglesias y monasterios solo sirve para explicar una imagen heterogénea que se adaptaba a contextos específicos. Este aporte complementa, pues, a otras estrategias locales, como el empleo de determinados materiales o técnicas en la construcción de los templos, como ha estudiado Juan Antonio Quirós, las fórmulas escénicas que exteriorizaban el prestigio y la riqueza de los propietarios, como ha señalado Mariel Pérez, o, dejando a un lado los edificios religiosos, las redes clientelares que se tejían en torno a ciertos castros, como es el de Melgar, analizado por Álvaro Carvajal. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.